Sí, muchas gracias. Un saludo a los señores congresistas, al señor ministro de Justicia, al Contralor General de la República. En realidad nosotros ya hemos, en otra comisión, la Comisión de Justicia, ya hemos abordado este tema. Y aprovecho para insistir, reiterar el pedido de la Defensoría para que sesionen conjuntamente en el ánimo de que podamos optimizar los tiempos que en este momento, y a propósito de esta crisis por la que atravesamos, es muy urgente optimizarlos, como digo. Yo voy a ocuparme fundamentalmente de lo que consideramos son los ajustes que habría que hacer a esta iniciativa presentada por el Ejecutivo, partiendo del hecho de que considero que es un trabajo importante, que gran parte del articulado que debe formar parte de esta ley ya se ha trabajado desde el Ejecutivo, y matices más, matices menos podrían ser recogidos en la ley definitiva. Pero ¿qué es lo preocupante para los integrantes de la Comisión y puntualmente para la Defensoría del Pueblo? En primer lugar, y esta es la primera lámina que quiero compartir con ustedes, en primer lugar, no menos de 180 y tantas normas van a ser impactadas por esta ley, esta que estamos abordando el día de hoy. Y esto no se ha debidamente considerado en el proyecto que presenta el Ejecutivo, y esto es particularmente grave y sensible. Pongo un ejemplo concreto. Hoy día todo el mundo parece descubrir que la ley orgánica del Ministerio Público es del año 1981, es decir, una ley que tiene 40 y pico de años, una ley que es anterior a la Constitución del 93, una ley que no recoge las reglas, los valores constitucionales, que no solamente fueron alojados en la Constitución del 93, sino que además fueron desarrollados por normas infraconstitucionales y por fallos del Tribunal Constitucional y por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en este punto aprovecho para decir lo siguiente: un sistema de justicia camina en dos pies. En el normativo, que lo tenemos bastante desarrollado, y en el jurisprudencial. En los últimos 25 años eso se ha venido dando, pero se ha venido dando a través de fallos, jurisprudencia que no ha sido debidamente reglamentada en la normativa, y esta es una oportunidad para hacerlo. Y esta ley, no es la única por supuesto, es una ley que tiene que recoger esta experiencia jurisprudencial de los últimos 25 años. Entonces, esto es lo primero que quisiera decir. Si podría apoyarme con la siguiente lámina. Bueno, no importa, creo que tienen el material. Ok, ahí están los detalles, son algunos ejemplos de cómo es que esta norma va a impactar. Les quiero recordar también que la ley orgánica del Poder Judicial data del año 1992, también anterior a la Constitución y también anterior a toda esta oleada jurisprudencial que no una, sino 1000 veces invocamos, y sin embargo no está recogida debidamente en la normativa. Por eso me permito insistir que aprovechemos esta oportunidad para recogerla en esta norma. No es el único lugar. Hay otras normas que forman parte de todo el diseño de reforma que tenemos que hacer, donde sí tiene que desarrollarse con amplitud. Quiero señalar también que esta acotación que hago no es una acotación caprichosa, no es una acotación baladí, es una acotación central desde nuestro punto de vista. A fines de 1890, Wendell Holmes decía: ¿cuál es el propósito del derecho? El propósito del derecho es predecir el futuro. Ese es el propósito del derecho. Predecir el futuro significa, yo como ciudadano quiero saber hasta dónde puede llegar mi conducta. Quiere decir
hasta si yo transgredo una ley, ¿qué es lo que me va a suceder? Eso, con el tiempo, en el derecho romano-germánico, se llama predictibilidad. Nosotros no hemos terminado de diseñar el modelo de justicia y por eso es que no es seguro y por eso es que no es predecible. Este es un tema que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver incluso con la economía. Entonces, a nosotros nos parece fundamental este vacío. Si ustedes leen el proyecto, estoy seguro que lo han hecho, presentado por el Ejecutivo, no hay el suficiente énfasis, no aparece la palabra jurisprudencia. Y esto es grave. Esto tiene que subsanarse. Es más, cuando se habla de la evaluación del juez, se habla de la necesidad de que conozca las normas, que conozca la doctrina, que esté actualizado. Se le pide que haga un ensayo, pero en ningún momento se habla de la jurisprudencia. Para nosotros esto es particularmente grave. Dije en mi anterior intervención que el señor Inostroza hizo lo que hizo justamente por este vacío, porque él sabía que podía modificar la jurisprudencia y hacer del delito de lavado de activos un delito imposible y no iba a pasar nada. Él sabía que podía atenuar la jurisprudencia en materia de violación de menores y no iba a pasar nada. Porque precisamente la manera como está regulada la jurisprudencia en el Perú es tangencial. No está abordada en su dimensión y en su importancia para terminar de completar el diseño legislativo. La razón por la que existe una Junta Nacional de Justicia, una de las razones es justamente ver cómo es que se administra justicia, y uno administra justicia a través de la jurisprudencia y justamente siguiendo los fallos que tienen carácter vinculante. Entonces, esta es mi primera observación, señores congresistas. Pero además, repito, siendo un aporte importante el que se nos presenta, el proyecto también claudica en la necesidad de abordar, discutir un tema que nos parece también medular, central, que es qué modelo de control de jueces vamos a introducir en este nuevo sistema. El artículo 154.3 de la Constitución, es decir, aquel que ha sido refrendado por un referéndum, aborda el tema. Este es el espacio y este es el plano normativo en el que tiene que debatirse el tema. ¿Qué es lo que tiene que debatirse? Si estamos hablando de un modelo de monopolio, es decir, la Junta va a ser la única que controle a los jueces, es decir, un control estrictamente externo, o va a ser un modelo como el que ya teníamos, es decir, donde había controles internos, que claramente, me parece que si no todos, la mayoría, advertimos que ha fracasado, y ha fracasado porque, por ejemplo, en distritos judiciales donde son muy pequeños y hay pocos jueces, se genera una suerte de contabilidad de favores. Porque hoy día yo me siento en la oficina de control y tú mañana te sientas en la oficina de control. Entonces resulta muy difícil controlar en distritos judiciales pequeños, incluso en los grandes. Entonces tenemos que debatir este tema también. Y este tema no le podemos hurtar el cuerpo a este debate, porque si no, dentro de 5 o 10 años se va a estar repitiendo exactamente lo mismo. Este es el momento y este es el lugar de discutir este tema. Podría ser también un modelo mixto, como ya lo fue en alguna oportunidad. Esto significaría que la Junta controle a los jueces, que también hay un control interno, pero que la Junta, en este caso, podría controlar al controlador. Cosa que tampoco se menciona aquí. Este, de nuevo, para nosotros, es un tema fundamental, es un tema central que no podemos dejar de mencionar. También otro tema que nos preocupa, señores congresistas, es el de la Comisión Especial. La Comisión Especial no es un apéndice de la Junta Nacional de Justicia y por lo tanto no puede seguir la suerte normativa
de la Junta Nacional de Justicia. Es un órgano que ha sido creado por la Constitución. Es un órgano que tiene un objeto, un propósito. Pero además, y podemos pasar a la siguiente lámina, el Tribunal Constitucional ha señalado en qué circunstancias no creo que esto se refería a otra cosa, pero bueno, continúo, por favor. Decía que el Tribunal Constitucional ha señalado cuándo debe ser una ley orgánica la que regule un órgano creado por la Constitución. Admito que esto incluso pudiera ser debatible, ok, admito esa posibilidad. Pero, hasta por razones operativas, es importante aprobar la ley de la Comisión Especial. ¿Por qué? Porque la comisión tranquilamente podría ya estar integrada, ya se podría convocar a la elección de los integrantes de las universidades particulares como nacionales, ya podría estar elaborando su reglamento y entonces podríamos ganar tiempo. Recuerdan que al principio decíamos que uno de los grandes problemas que tenemos es el tiempo. Hasta por razones, decía, operativas y funcionales, la posición de los integrantes de la comisión es que se apruebe una ley especial, una ley orgánica, perdón, para la comisión especial. Pero además, no es que, perdónenme, sí, decía, pero además existen razones fácticas. No es verdad o no es exacto o no es correcta la interpretación literal que dice la comisión cesa. Recuerden que hay un trabajo bien interesante de Lau, creo que dice los límites del lenguaje normativo. Desde nuestro punto de vista, no podemos estar atados a lo que literalmente dicen las normas o a lo que literalmente dice la Constitución. Esto tiene que interpretarse. Y nosotros creemos que en los hechos se necesita una comisión especial porque podría ser que algunos miembros de la comisión devengan, digamos, en una situación de incompatibilidad o la necesidad de cada 2 años y medio evaluemos a los integrantes de la Junta, o acaso le vamos a dar una suerte de patente de corso a los miembros de la Junta durante 5 años para que hagan lo que quieran. Esa es otra de las razones por las cuales la comisión debería tener una permanencia y no ser temporal como se ha interpretado. Cesa en su función de elegir a los miembros, pero no es que desaparece. Luego quisiera rápidamente también señalar que esta es la oportunidad, señores congresistas, para aprobar, en primer lugar, la ley del Consejo Nacional de Reforma, porque es la instancia que va a diseñar el modelo de reforma. Esa debería ser la primera norma que aprueben ustedes, porque el doctor Chaga ha dicho, estamos construyendo una casa sin planos, sin diseño, estamos armando un rompecabezas sin planos. Por eso es importante que se apruebe este consejo, que es el que diseña la reforma. En segundo lugar, creemos que sería importante que se apruebe la ley del Consejo de la Comisión Especial y luego la ley de la Junta Nacional de Justicia. Todo esto tranquilamente podría hacerse si nos ponemos a trabajar de una buena vez, conjuntamente. Podríamos trabajarlo de aquí a fin de mes o la primera semana de febrero. Y termino con esto. La elección de los rectores. Desde nuestro punto de vista, lo que se votó el día del referéndum fue un mandato. El ciudadano no quiere que los poderes metan las manos en la designación de la justicia. Ni el Congreso, ni el Ejecutivo. De manera que no encuentro fundamento para que el BINEDU sea el encargado y no el órgano técnico constitucional que es la OMPE. Creo que sería una sana rectificación que sea la OMPE la que se encargue de la elección de los rectores. En resumen,
creo que es una ley valiosa pero operativa. Se ha hecho el 50% del trabajo, pero hay temas sustantivos que se han obviado. En segundo lugar, no hay que hurtar el cuerpo a estos temas de fondo. En tercer lugar, algo que no voy a desarrollar yo, pero lo va a hablar el Contralor, el tema de la Secretaría Técnica. Es una supersecretaría que prácticamente desinfla a la comisión, y esto para nosotros es particularmente peligroso. Luego, esta es una ley. Esta es una ley de un conjunto de leyes que hay que aprobar. Nosotros vamos a proponer los temas por escrito, sugerirles a ustedes cuáles son esos temas que deberían abordar y en el orden que deberían abordar, con todo respeto, a modo de sugerencia. Muchas gracias.